En este instante lo que les pido es no se estresen por escribir. Me voy a durar alrededor de 15 minutos. Después nos vamos al receso, tranquilos, que yo les voy a dar su tiempo completo. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Permítanme que haga una introducción. A la 1, a las 2 y a las 3. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión de clases. El objetivo de ella es explicarles aquí, en este video, la fase 3. La simulación y ejercitación contienen 2 ejercicios cada una de ellas. Y el objetivo mío es darles orientaciones para que logren responder. En primera instancia, les advierto, les cuento, que toda la fase 3 deben resolverla en su cuaderno de apuntes directamente. El punto 1 de la simulación se hace en la guía. El punto 2 de simulación se hace también en la guía, pero hay que dar una breve explicación en el cuaderno. Y la ejercitación completamente sí la realizamos allá en el cuaderno de apuntes. Entonces comienzo. El punto 1 de simulación contiene 2 columnas. Una columna 1 que está a la izquierda y una columna 2 que está a la derecha. Se habla de un concepto en las columnas de la izquierda y de su explicación en la columna derecha. Veamos la primera de ellas. El primer concepto es timbre. De acuerdo con lo que nos contaba Gabriela Simancas, entonces timbre está relacionado con la capacidad de diferenciar entre el sonido de la guitarra y el del tiple. El tiple es un aparato que se utiliza mucho en los llanos orientales de Colombia y es parecido a una pequeña guitarra. Entonces, con un lápiz de color o con el mismo lapicero, por favor, vamos a enlazar timbre con diferenciar entre el sonido de la guitarra y el del tiple. Luego proseguimos con la refracción. Ustedes saben que la refracción ocurre cuando una onda cambia su velocidad al cambiar de medio. Por lo tanto, vamos a enlazar refracción con, acá en la columna de la derecha, cambiar la velocidad cuando se cambia de medio. Refracción. Seguimos con reflexión. La reflexión es cuando una onda rebota contra una superficie lisa y pulimentada o pulida. Yo les explicaba que eso sucede con la luz cuando choca contra un espejo. Pero cuando no es un espejo propiamente, sino una superficie pulida, se produce lo que viene a ser eco. Vámonos ahora con el tono. El tono se refiere a la capacidad de identificar qué tan alta o qué tan baja es una nota musical. Así que, por tanto, enlazamos tono con esta. Identificar qué tan alta o baja es una nota musical. Posteriormente continuamos con difracción. La difracción, hablábamos la semana anterior, recuerdo a Salén Lora allí, se refiere o cuando un sonido se encuentra con una rendija, con un pequeño orificio y el sonido es capaz de atravesarlo. Así que en ese orden de ideas, difracción la vamos a enlazar en la derecha, en la columna derecha, con la opción que dice poder escuchar una conversación que se da en otra habitación. Difracción. Nos queda interferencia y nos queda intensidad. La interferencia es cuando se encuentran dos ondas, ya sea dos crestas o dos valles, y será interferencia constructiva. O una cresta y un valle, y se llamará interferencia destructiva. La interferencia se utiliza, por ejemplo, cuando hacemos uso de un silenciador para reducir los ruidos. Acá recuerdo mucho el ejemplo de las películas, cuando en las películas los malos de la película le colocan a las armas de ellos unos silenciadores a las pistolas para interferir con el sonido y disminuir el ruido. Por lo tanto,
nos queda la opción intensidad en la izquierda y la opción aumentar el volumen de la radio en la columna derecha. Por lo tanto, esas dos van relacionadas. Intensidad con aumentar el volumen de la radio. Si se saltaron alguna y no la hicieron, despreocúpense, ahorita se quedan trabajando con el video. Déjenme, o solamente moléstense ahora por entender. Después allí en la guía de trabajo nos encontramos 4 imágenes y nos dice que un chico David, llamado David, dibujó un sonido grave y un sonido agudo. Y luego les piden a ustedes que en esas 4 imágenes ustedes identifiquen cuáles corresponden a sonidos graves y cuáles corresponden a sonidos agudos. Permítanme primero que les advierta y les diga que es un sonido grave y que es un sonido agudo. Cuando hay mayor intensidad de ondas, es decir, hay muchas ondas en poquito espacio, allí entonces estaremos hablando de sonidos agudos. Pero cuando hay pocas ondas en mucho espacio, los sonidos serán graves. Por lo tanto, de esas 4 imágenes que les está presentando, yo les puse de reto en la guía, ¿cuál corresponderá a sonidos agudos? La que se encuentra a mano derecha arriba. ¿Por qué razón? Porque hay muchas ondas en poquito espacio. Hay mucha intensidad de onda. De las 4 imágenes presentadas, la única que corresponde a un sonido agudo es esa, la que se encuentra a mano derecha arriba. Y las restantes 3 imágenes, todas ellas corresponden a sonidos graves. Eso lo hacemos directamente en la guía. Le colocamos grave, agudo, grave y grave. Pero la guía también nos exige que justifiquemos la respuesta, que expliquemos por qué determinamos a esos dibujos con esos nombres. La justificación es la siguiente. A mayor longitud de onda, es decir, a mayor cantidad de estas en un corto tiempo o un corto espacio, los sonidos serán más agudos. Y en contraposición, entre menos ondas haya en un determinado tiempo, los sonidos serán graves. Esa es la justificación. Esa justificación la van a escribir en el cuaderno. Y los nombres de las ondas los van a escribir directamente en la guía. Así que la simulación se hace en la guía y la ejercitación se hace en el cuaderno. Vámonos con la ejercitación. Yo los voy a invitar que antes de responder las preguntas, ustedes ingresen a la página de internet que yo les sugiero allí. Yo les voy a compartir ese enlace ahora a través del grupo de WhatsApp para que ustedes solitos y sin ayuda mía entren a esa página donde se van a encontrar con una guitarra virtual. Ustedes van a tocar las cuerdas de esa guitarra virtual y cada cuerda va a producir un sonido distinto. En el punto 1 de la ejercitación, en la pregunta A, se les pide a cada uno de ustedes que describan cada uno de los sonidos de la cuerda de la guitarra. Esa guitarra virtual tiene 4 cuerdas o 5, no recuerdo ahora muy bien, y cada uno de ustedes me va a decir, me va a explicar cómo es el sonido. Obviamente cada uno de ustedes tiene distintas formas de explicar, así que habrá algunos y algunas que me dirán, profesor, este sonido es como más intenso, este es más suavecito. Bueno, la explicación la van a hacer ustedes solos, cada uno según su propio punto de vista, después de tocar las cuerdas de esa guitarra virtual. La guitarra virtual se encuentra en la página que yo les suministré en la ejercitación. De esa forma responderán el punto A. Mauro Osorio, ¿qué dice el punto B de la simulación, el punto B de la ejercitación, punto 1? Léelo, por favor. Dice, ¿por qué la guitarra produce diferentes tipos de sonido? ¿Por qué la guitarra produce distintos tipos de sonido?
porque todas las cuerdas tienen igual longitud, pero varía su grosor y varía su densidad. Por esta razón, al pulsar las cuerdas de la guitarra, se obtienen sonidos de distinta altura. ¿Qué será? Saray Olivo, léeme la segunda pregunta. Es decir, la C del punto 1 de la ejercitación. ¿Qué papel desempeñan los trastes en la guitarra? ¿Qué papel desempeñan los trastes en la guitarra? La guitarra, ellas tienen unas pequeñas válvulas o manivelas que los guitarristas les aprietan. No sé si ustedes tendrán guitarras en sus casas. Los trastes son esos pequeños topitos con los que uno tiembla las cuerdas de la guitarra. ¿Qué papel desempeñan o ellos para qué sirven? La respuesta es la siguiente. Permiten obtener una entonación precisa, con facilidad, con solo pulsarlas, ya que cada traste produce un semitono. Por lo tanto, los trastes producen ondas de distintos tonos, Como les digo, preocúpense por entender ahora, que más ahorita escriben con calma. Ahora dice lo siguiente, la pregunta D del punto 1 de la ejercitación. ¿Quién me hace el favor de leerla? Profe, la pregunta dice, ¿por qué todas las cuerdas de una guitarra suenan diferentes? ¿Por qué todas las cuerdas de una guitarra suenan diferentes? Hay guitarras de 4 cuerdas y guitarras de 5 cuerdas. Y la respuesta es porque cada cuerda tiene distinto grosor y distinta masa, aun cuando tengan la misma longitud. Entonces, ese grosor, hay unas más gruesas, unas más delgadas, van a producir sonidos más agudos o sonidos más graves. Si la guitarra es gruesa, va a producir sonidos agudos. Pero si la cuerda es delgada, va a producir sonidos graves. La pregunta E del trabajo en casa, Gabriela Simancas, léala por favor. ¿Qué variable determinan el sonido en cada una de las cuerdas de la guitarra? Explica. Bueno, las variables son la altura, la masa, la altura y la masa principalmente, aunque también lo es la longitud. Pero en la guitarra no aplica la longitud, esta variable, porque todas las cuerdas miden lo mismo, el mismo largo. Pero la longitud, bueno, es una variable. Entonces, ¿cómo sería la explicación? La altura del sonido que produce una cuerda de una guitarra depende de su longitud y de su masa. Dos puntos seguidos. A menor longitud, el sonido es más agudo. Y si la cuerda es más larga, entonces el sonido es más grave. Cuanto menor sea la masa de la cuerda, por otro lado, el sonido será más agudo. Y si la masa es mayor, el sonido será más grave. Acá quiero que alguien me lea por favor la pregunta F de ese punto 1 de la ejercitación. Hágame el favor, sin pena, que hay, a ver, vamos a elegir a quién será. Profe, Dígamelo usted. dice F, ¿cómo viaja el sonido hasta nuestros oídos? Y explica. Bueno, el sonido hasta nuestros oídos viaja a través del aire, que es el medio material elástico que lo transporta. Estas ondas sonoras entran al oído externo, a la oreja, a través de un pasaje, es decir, a través de un caminito, de un pasaje estrecho, que se llama conducto auditivo, que conecta la oreja, el oído externo, con el oído interno. El sonido viaja entonces a través de este pasaje y llega hasta un órgano que tiene el oído interno llamado tímpano. El tímpano vibra y este movimiento este tímpano transmite las vibraciones
a 3 huesos pequeños dentro del oído que se llaman yunque y otro se llama martillo. El martillo tiene, el yunque tiene dos partes, 2 huesitos. Por lo tanto, hablamos de 3 huesos y no de 3 nombres. Se llaman yunque y martillo, pero son 3 huesos. Y el yunque y el martillo producen señales eléctricas en nuestro cerebro y luego este interpreta la información que venía contenida en estas ondas sonoras, ya fuese música o ya fuese voz humana. De esta forma, en el cuaderno tendríamos respondido, el punto 1 de la ejercitación. Es necesario, perdón, no es necesario que copien las preguntas, solo denme las respuestas, pero señalicen muy bien cuál es la respuesta de la A, la B y así sucesivamente hasta la F. Nos queda el punto 2. El punto 2 de la ejercitación le pregunta a usted, ¿cómo se mueven las ondas sonoras? Ya sea en tubos abiertos o en tubos cerrados. Y también le pide que diga 3 ejemplos de instrumentos musicales que corresponden a tubos sonoros abiertos y 3 ejemplos de instrumentos musicales que corresponden a tubos sonoros cerrados. Los tubos, ustedes conocen los tubos, algunos tienen un extremo cerrado y otros tienen 2 extremos abiertos. Las ondas sonoras se comportan de distinta manera. De esa forma, la respuesta sería, en los tubos abiertos, las ondas sufren reflexión y la longitud de onda incrementa, produciendo un vientre profundo, es decir, un valle, en el punto medio del tubo. Si estamos hablando de una flauta, ustedes saben que la flauta tiene las dos extremos abiertos, por donde entra el aire y por donde sale. Entonces, en el medio de la flauta se va a producir un vientre profundo que va a producir ondas sonoras distintas. Pero a veces no tenemos flauta, sino que tenemos un clarinete. ¿Algunos de ustedes han tocado clarinetes o los conocen, por ejemplo? Si no conocen los clarinetes y no tienen en su casa, si no les dieron en la infancia, en las navidades un clarinete, pues busquen una foto en internet para que lo conozcan. En los clarinetes los tubos son cerrados. Es decir, el aire entra por un orificio y por ese mismo sale. O ustedes también conocerán el silbato de un árbitro de fútbol. Son tubos cerrados. ¿Cómo se comportan las ondas estacionarias, las ondas sonoras en ellos? Se forman nodos en las ondas cuando éstas llegan al extremo cerrado del tubo. Recuerden que un nodo es el punto donde una onda, donde nace una cresta o donde nace un valle. Miren lo que pasa, en el tubo abierto se forma un vientre profundo en el centro del tubo, pero en el tubo cerrado lo que sucede es que se forma un nodo, es decir, un sitio donde nace una cresta o un valle. 3 ejemplos de instrumentos musicales que funcionen con tubos abiertos. Ya les decía la flauta, así también tenemos las trompetas y los saxofones. Ahora, 3 instrumentos musicales que funcionen con tubos cerrados. Ya les hablaba de los clarinetes, pero también tenemos los pianos y las acordeones, que tan bonitos suenan en el vallenato, ¿verdad? Listo, allí tienen las 3 ejemplos, las respectivas explicaciones. No me queda sino, chicos, enviarlos entonces ya mismo al receso. Muchas gracias por su atención. Ya se pueden desconectar. Cualquier otra inquietud, chicos, los estaré atendiendo por interno en WhatsApp. Bueno, como se pueden dar cuenta, acabo de parar la grabación, chicos. ¿Alguna inquietud? Cuéntenmela por acá antes de desconectarse, si lo desean. Ya mismo les voy a colgar la grabación de la llamada en Classroom para que se queden trabajando con ella. Y yo me quedo allí en mi WhatsApp esperando alguna pregunta que ustedes tengan por hacerme.
Profe, una pregunta. Profesor,